Benvinguts a una nova edició de l'IEF Market Forecast, que es una actividad que intentamos hacer cada 6 meses, no la regularidad que normalmente se hacen estas cosas, que es más bien anual. Creemos que los 6 meses nos permiten rectificar en ocasiones, ¿no?, cosas que se han dicho hace 6 meses y es el caso también de hoy. Bueno, tenemos una buena asistencia, una excelente asistencia. Supongo que la situación de los mercados en estos momentos y de lo que gira alrededor de los mercados pues despierta todavía más interés en conocer de los 4 ponentes y de los 5 intervinientes, porque también Luis va a decir de las suyas, aunque está de moderador. Pues despierta interés ver un poco si entre todos nos ayudamos a ver en qué dirección pues pueden ir las cosas. No sé si el año que viene, no sé si los próximos 6 meses, a lo mejor tenemos que hablar de los próximos años, ¿no?, para decir algunas cosas consecuentes y hablar un poco más a medio y largo plazo. En todo caso, bienvenidos a todos, muchas gracias a los ponentes de hoy por estar aquí. Empiezo con Jaume Puig, por el orden que está en el programa. Jaume Puig casi es un habitual de estos eventos. Es el Chief Executive Officer de GVC Gaesco Gestión. Y yo creo que si tuviéramos que decir el especialista en equity o el especialista en renta variable en Barcelona, seguramente lo tendríamos que nombrar a él. Seguidamente está Álvaro Antón, que es Country Head de Península Ibérica de Aberdeen Standard Investments, una gestora internacional, con el cual además he coincidido esta mañana en otro evento, en otra bolsa, y bueno, se ve que hoy tenemos el día de coincidir y además en bolsas. Álvaro nos dará un poco más la perspectiva de las gestoras internacionales. Por parte de TREA AM, que como saben es una gestora independiente, con un alto crecimiento en los últimos años, tenemos quizá la persona que se acerca más a la renta fija, ¿no?, y que se va a concentrar su descripción en un tema muy complicado, ¿eh? Si la renta variable es difícil, pues la renta fija en estos momentos mucho más. Ascensión Gómez es directora de renta fija de TREA Asset Management y además tiene un track record de sus fondos excelente, digamos que al menos hasta hace 4 o 5 meses que hay más dificultades, pero esto no es extraño, ¿no? Ascensión lleva pues muchos años, yo que diría casi década y media, pues gestionando diversos fondos, en estos momentos básicamente los fondos de renta fija de Mediolanum y de Cajamar, a través de su posición en TREA. Andbank, quizás la perspectiva más global, menos tanto de gestor, sino de un economista global. Alex Fuster, que es Chief Global Economist de Andbank, quizás nos puede dar un poco más la perspectiva esta, que quizás la que nos asusta más, ¿no? Porque si vamos al tema empresas o sectores o mercados, bueno, pues quizás el optimismo todavía reina un poco más. Cuando intentamos hacer una vista a la globalidad, a la geopolítica, pues el tema se complica desgraciadamente. Pero bueno, vamos a ver que estoy seguro que después de esta hora y media pues vamos a tener las cosas un poquito más claras, ¿no? Porque tampoco es cuestión de tenerlas demasiado claras, con demasiada contundencia, porque entonces cuando nos equivocamos. En nombre del Instituto d'Estudis Financieros, en nom de l'Institut d'Estudis Financers, benvinguts tots i moltes gràcies de nou als ponents i al Lluís Torra, que farà de coordinador, y yo creo que no podrá dejar también de opinar, podrá dejar de opinar también durante el transcurso de su moderación. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Josep. Bueno, yo, como ya Josep ha introducido un poco el panel, yo simplemente agradecerles a ustedes lo primero su asistencia. Como me gusta decir en estos actos, tanto en castellano como en catalán, la atención es algo que se presta, no que se da gratuitamente y que se espera un interés. Yo creo que con los panelistas de hoy, pues esto confío en que sea un tiempo bien invertido, porque al final veréis que aunque parte de las intervenciones pues evidentemente tienen un componente técnico y teórico, al final lo que queremos es que esta sesión sea lo más práctica posible. Como los panelistas ya están introducidos, simplemente compartir con vosotros las reglas del juego muy brevemente. Primero intervendrá Alex Fuster, que le hemos pedido, pues como decía ahora Josep Solé,
que nos haga un poco la visión más general, tanto de riesgos como de oportunidades. Sabéis que estamos en un entorno cada vez más entretenido, por decirlo lo más eufemísticamente posible. Luego, Jaume le hemos pedido que cubra tanto las oportunidades como perspectivas en la renta variable, y Chon lo mismo, pero en tema de renta fija. Sabéis que básicamente cualquier valoración de activo financiero tiene dos grandes componentes, una parte más ligada a la psicología de los mercados y otra más ligada a los fundamentales. Un poco trataremos de ver hasta qué punto está justificado el nerviosismo, hasta qué punto no. Y por último, agradezco a Álvaro, que además viene de Madrid, que nos cerrará el círculo un poco dando la visión de una gestora internacional, y un poco le hemos pedido que haga este resumen, que a veces ellos hacen súper bien, de categorizarnos un poco las oportunidades y amenazas digamos, en la matriz geográfica y por tipo de activo. Luego, confío que aparte del debate que podamos tener en la mesa, pues confío en vuestras aportaciones y reservaremos algo de tiempo para las preguntas. Y lo dicho, Alex, tens la palabra. Muchísimas gracias. The floor is yours. Si os parece, antes de las preguntas, si me permitís, como ya advertía Sule, más que añadirme al coro de expertos, lo único es que sí que me gustaría sacar un poco el factor común de los mensajes que se han compartido. Bueno, de Alex, un riesgo, de estos riesgos, digamos, más hidden risk que nos has hablado del tema de que parte de la volatilidad puede venir de que se está descontando los balances, una parte intangible no menor, que para mí liga también hasta cierto punto con el gráfico que nos enseñaba Jaume Puig, en donde nos explicaba que la bolsa no es homogénea y que según diferentes estrategias ha subido más o menos, y veíamos como el extreme growth habría crecido mucho, que liga con esa parte que nos decía Jaume. También Alex, me quedo con tu parte positiva de que ves oxígeno en India. Igual luego te preguntaré por Brasil si son oxígenos y balones de oxígeno. Jaume, siempre positivo, ¿no? Lo contrario a Bangal es Jaume, siempre positivo, siempre queda ciclo. Es verdad, ahí hay un poco de diferencias de cómo nos va a afectar la subida de tipos con el precio de la renta fija, y también, bueno, tú decías que en una primera fase pues la historia nos demuestra que todavía queda oxígeno. Bueno, luego, Ascensión, te preguntaré un poco de ver hasta qué punto, o sea, y además liga con la parte del crecimiento, ¿no? Porque todos habéis citado el crecimiento nominal, que los gráficos son muy bonitos, pero siempre en esos gráficos estamos viendo como el grueso de las economías les cuesta crecer manteniendo el equilibrio presupuestario, sobre todo en la zona euro, en la Europa mediterránea, también en Estados Unidos con una posición cada vez más débil. Pero bueno, lo dejo ahí, ahora os preguntaré. Y por último, Álvaro, mensaje navideño positivo también. De hecho, no lo he dicho, pero en la entrada todas estas luces rojas que hemos visto no son las luces navideñas de la bolsa, es la volatilidad que estamos viendo estos niños estos días. Sabéis, aquí Colau no necesita poner luces de Navidad porque estamos viendo unos meses. Yo, mi primera pregunta, aparte de luego más general, pero la primera, estoy entre la renta fija y la renta variable, lo que me convierte a mí en una especie de bono convertible. Me gustaría preguntar, bueno, un poco el dilema este de no ha salido aquí, pero es un dato interesante, ¿no? De que la deuda mundial ha crecido en 60 billones desde 2008. Estamos con una subida muy tímida de tipos, pero que ya ha tenido consecuencias en Argentina, ha tenido consecuencias en Turquía. Había esa divergencia de opinión. Empiezo por ti, Ascensión. ¿Hasta qué punto pueden haber posibilidades reales? O es verdad que nos has hablado de selección de bonos, que hay que estar muy atento en esta selección de bonos, ¿no? Pero con esta gran burbuja de deuda, ¿cuáles son, digamos, los riesgos o qué evitar en renta fija en este escenario de tanto sobreendeudamiento? Bueno, lo que está claro es que en los últimos años lo que ha habido es un desapalancamiento de las familias y de las empresas, y en cambio los estados han aumentado su endeudamiento. El riesgo está en los estados, pero los estados tienen los bancos centrales, tienen la maquinita de hacer dinero. Yo creo que lo que hay que evitar es la deuda pública en términos generales. Aún así, siendo estados, tienen capacidad para hacer muchas cosas. Japón es el país más endeudado del mundo y tiene los tipos más bajos. ¿Qué va a pasar en Europa? Los tipos van a estar bajos, no se pueden permitir subirlos. No veo problema en el crédito en general, en las empresas corporativas,
lo que decía antes, cuando han hecho los deberes y han aprovechado para mejorar su apalancamiento y se han aprovechado estos tipos tan bajos para refinanciarse a tipos menores, ¿no? Han reducido costes, han alargado vencimientos. Para mí lo peor es la deuda pública, en Europa especialmente. Y Jaume, el tema de la regla de Taylor, que decías, evidentemente ahora mismo con los tipos al 5, 5,5, no creo que tuviéramos que llegar al 5, Estados Unidos entraría en default porque no creo ni que pudiera pagar con los ingresos fiscales lo que debería de pagar por interés en deuda pública. ¿Hasta qué punto hasta qué punto limita esto el ciclo alcista de la bolsa? Una posible subida de tipos, pese a la diferencia esta que nos hablabas, ¿no? De que en una primera etapa no va a afectar tanto, pese a que la volatilidad la vemos y un mercado hipersensible. A ver, cuando compramos bolsa, compramos empresas. Las empresas venden más que nunca. Tienen una deuda muy comedida, ¿no? Han hecho los deberes. Todas las reuniones que hemos tenido todos estos años con directores financieros de empresas de todo el mundo, todos han estado reduciendo la deuda y alargando plazos. Todos han aprovechado, digamos, mira cómo de larga es la deuda que tienen las empresas hoy y cómo la que tenían. Las empresas han tenido la oportunidad de endeudarse a 10 años y a 15 años al 1%, al 1,5%. Costes ínfimos comparado con los costes, con la rentabilidad que obtienen de sus activos, ¿de acuerdo? Con lo cual, las empresas están muy bien. Los endeudados son los gobiernos. Y cuando se habla de los niveles de deuda, yo recordaría que lo importante no es el nivel de deuda absoluto, sino el nivel de deuda contra el PIB. Mientras el mundo crezca, el problema de deuda, ustedes ven países que les va mejorando el ratio de deuda, aunque tienen más deuda, pero al final es deuda contra PIB. Y deuda contra PIB, lo malo que sería el mundo es, uno, que el PIB cayera, en recesión, esto sí que es importante, y dos, que tuviéramos o bien déficits o bien tipos de interés que subieran mucho más que lo que crece el PIB, ¿de acuerdo? O sea, que ese ratio empeorara. Este ratio está mejorando en prácticamente todos los países. Con lo cual, ¿qué quiero decir con eso? Miren, la subida de tipos históricamente en esta fase de normalización, ¿por qué han subido las bolsas y los tipos a la vez? Porque normalizar tipos quiere decir que la excepcionalidad se acaba, que todo va bien y que las empresas ganan mucho dinero. Y por eso ocurre. Y con lo cual, hasta que los tipos no lleguen a niveles preocupantes, no para la deuda pública, ¿de acuerdo?, sino sencillamente que supongan un efecto de sustitución de inversores o que el descuento de flujos sencillamente empeore para las empresas, esto es positivo. E históricamente el punto de inflexión es un 5,5% el bono a 10 años. Y el debate de los tipos en Estados Unidos es espectacular. Los debates de más calado que hay en la Reserva Federal son si el forward guidance fue bueno o fue malo, esos 2 años que tardaron en subir los tipos de interés. Pero a día de hoy, la economía americana es evidente, están todos los datos, está absolutamente sobrecalentada. Y si nadie hace algo, se va a sobrecalentar más. Y si los tipos, recuerda una cosa, mantener los tipos reales negativos como ahora, supone inflación de activos reales. Luego, si nadie sube los tipos y dejamos tipos negativos, vamos a tener problemas mucho más graves de los que tenemos ahora. Con lo cual, sí o sí, yo creo que hay que subir los tipos de interés. No me alargaré más, haré un par de preguntas más y si os parece damos paso al floor para así tampoco irnos tarde. A Alex y a Álvaro me gustaría preguntaros, bueno, aparte de que Alex, aprovechando de que estás yendo mucho a Mercosur, la zona de Brasil, un comentario a ver si crees que Brasil puede ser un México con signo contrario, es decir, podemos tener una nueva fuente, pese a todo, de cierta estabilidad económico-política en un país además tan grande. Y luego, aprovechando estas fechas navideñas, me gustaría preguntaros a los dos un poco qué le podríamos pedir a los reyes desde el punto de vista de economía global, una buena noticia que os gustara. Y se han dicho muchísimas cosas, porque hemos enumerado un montón de riesgos. Os pediría, que sé que es muy difícil, pero que enumerarais, en plan Twitter, los 3 riesgos que a los dos más os puedan preocupar. Alex, no sé si quieres comenzar tú. Bueno, por el tema de Brasil. Brasil es una cuestión fiscal. Si logra contener el gasto, será una historia de éxito. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el nuevo gobierno tiene una ventana, una oportunidad de entregar, sobre todo, una reforma. La reforma de la previdencia, que se llama, que es la reforma de la seguridad social, que se llama la mitad del gasto.
acuerdo? Si entrega una reforma en los próximos 6 meses, señalizará al mercado que la deuda se estabiliza y que el problema fiscal dejará de existir, ¿de acuerdo? Entonces el flujo de capitales volverá a entrar. Está en 670 puntos básicos de diferencial del bono 10 años en local sobre el bono norteamericano. Puede ser muy atractivo si es un problema fiscalmente que fiscalmente se ha solucionado. El problema con Brasil es los tempos. Si yo voy a Londres y hablo con las manos fuertes, me siento con gente de la mesa de tesorería de bancos, ellos dicen, no, es que quiero ya, quiero que entregues ya, ¿vale? Y cuando tú te vas a Brasil, yo ahora vuelvo a Brasil esta noche y me dicen, mira, no se va a hacer nada hasta que los presidentes de las 2 cámaras estén elegidos. Y después, por supuesto, hasta después del carnaval, que es en marzo. Entonces vas a ver cómo le van a atizar, le van a pegar y puede sufrir en el corto plazo porque en Londres van a decir, vale, te lo tomas con mucha calma y van a pensar de que no van a hacer nada al final, ¿de acuerdo? Lo que mi equipo de Brasil me dice es que sí que van a entregar. Van a entregar Bolsonaro, el equipo económico de Paulo Guedes va a entregar reformas en el ámbito de la previdencia y la cuestión fiscal pues se va a señalizar lo correcto al mercado y por lo tanto el mercado al final dirá pues no hay un problema de espiral de déficit y por tanto estaremos ante una situación de sostenibilidad de deuda. Si eso ocurre puede ser una historia muy chula la de Brasil. En el corto plazo lo positivo de Brasil es que va a crecer al 3% este año en términos reales, prácticamente con todas las consultoras que hablo de Sao Paulo y de Brasilia me dicen esto. Y eso, pues son ingresos fiscales importantes y por tanto a 12 meses de vista no veo un problema fiscal. Por tanto, esta es la situación para Brasil. ¿Y 3 riesgos? 3 riesgos así, de las muchísimas cosas que han salido, si tuviéramos que escoger 3 cosas en las que tenemos que estar atentos en 2019, ¿qué 3 cosas serían? Mira, yo acabaré y aprovecharé tu pregunta porque tengo la sensación de que mi presentación ha acabado un poco desordenada. Diré, en el 2018 han habido 5 riesgos de primer orden que nos han pegado duro, ¿vale? Guerra comercial, la FED estrangulando con la liquidez, el petróleo alto estrangulando con liquidez, Italia y el fantasma de una nueva crisis del euro y el Brexit, ¿de acuerdo? La historia está en 2019, ¿cuántos de estos riesgos se van a mantener? La guerra comercial, mira, yo creo que, lo he dicho antes, hay razones, las 2 partes tienen razones para no hacerse daño, ¿de acuerdo? Y podemos ver esa tregua, ¿de acuerdo? Por tanto, no cuento con este riesgo, no me preocupa. El petróleo alto, creo que hay razones para que, fundamentales, la naturaleza nueva del mercado energético apunta a petróleo estructuralmente bajo, ¿de acuerdo? Por tanto, tampoco me preocupa el petróleo alto. Italia y una crisis del euro, mira, yo creo que, como decía Jaume, ¿no? Del 2,6 de déficit, después Di Maio dijo 2,4, después 2,2 y esta mañana pues yo desayunaba leyendo a Di Maio diciendo que, bueno, podemos llegar al 2%. Bueno, señores, Bruselas pactó con Renzi un 1,9%, por lo tanto el 2% se aceptará y no nos vamos a hacer daño, ¿de acuerdo? Ellos también han leído esto de esta manera, no nos vayamos a hacer daño. Por tanto, Italia y Europa tampoco me parecen un riesgo político, ¿no? Y el Brexit, yo creo, como Álvaro, que el plan de May se aprobará, no en primera votación quizás, pero sí después con algún cambio menor, ¿de acuerdo? ¿Qué me preocupa? La FED puede seguir recortando liquidez y el Banco Central de Europa tiene que subir sí o sí. Y me es igual que haya inflación cero. Porque lo que no puede hacer la FED, el Banco Central de Europa, es seguir con el experimento de tipos negativos y con el tipo de refinanciación en el 0%. No puede. Estoy mucho con la línea de que el forward guidance y lo que hemos aprendido del pasado, la FED ha venido haciéndolo, al menos aunque sea solo para ganar pólvora en caso de tener pues, precisamente pólvora para la próxima crisis. Yo creo que sí que tiene que subir, va a ser muy gradual. Planteamos un depo rate, primera subida en septiembre hasta menos 0,20 y al 0% en diciembre. Y el refi rate o el tipo principal pues lo podría tocar algo el último trimestre. Por tanto, el tema de los bancos centrales siguen un poco apretando en liquidez, eso sí me preocupa, y el tema de México, que es un tema que hay que seguir. Por tanto, estoy planteando un año en donde de los 5 grandes riesgos que nos dieron fuerte en 2018, 4 están fuera de la mesa.
Álvaro, un poco la misma pregunta. O sea, aparte, aprovecharé tu optimismo para que nos digas buenas cosas también. Y, o sea, ¿qué crees que podemos esperar razonablemente de buena noticia en el corto o medio plazo? Que creas un cisne negro positivo. Y luego, ¿qué 3 cosas crees que deberíamos estar atentos para el próximo año? Perfecto. Por la parte de Brasil, si sirve la opinión, nosotros estamos overweight a Brasil, con lo cual estaríamos soportando lo que decía Alex. Como carta a los Reyes Magos, pediría honestidad a los políticos, pero eso es imposible. Honestidad a los políticos, pero sería fundamental. ¿Por qué? Porque al final yo creo que todo esto va en honestidad. Es decir, que Trump le esté jugando una guerra a China puede ser simplemente porque no quiere que crezca, puede ser porque no quiere que llegue a ser primera potencia mundial más rápido que él, puede ser porque quiera resolver todo lo que ha hecho Estados Unidos menos bien, no voy a decir mal, porque yo creo que ha hecho las cosas muy bien en otros momentos. Entonces, honestidad a los políticos. A los españoles no se la puedo pedir porque ya todavía es más difícil todavía, pero honestidad en general a eso, a los políticos, en el sentido de que hagan las cosas bien y que dejen a lo mejor de incrementar los déficits de forma inaguantable a lo mejor para las balanzas de cuenta corriente de los países. De hecho, y si lo miramos así, si miráramos a los países emergentes que nos dan muchísimo miedo, a día de hoy muchísimos más países emergentes cumplen todos los criterios de Maastricht, que nosotros bien conocíamos, de 60% de deuda. Muchísimos más países emergentes que tanto miedo nos dan cumplen esos criterios que nosotros pusimos a finales de los años 1990, y sin embargo los países de mercados desarrollados no los están cumpliendo. Con lo cual, eso yo creo que nos daría mucho que pensar. Los cisnes positivos, cisnes blancos, porque llamarlos negros me cuesta más. Cisnes blancos, yo creo que una fuerte subida de tipos de interés ayuda mucho, ayuda a la renta variable. Que los inversores estén largos de dólar en vez de cortos de dólar, como han hecho en verano, dejará de afectar tanto a mercados emergentes, dejará de afectar tanto al resto de los mercados, y que el dólar se mueva tanto, o una mayor estabilidad de dólar, que puede estar en el 1.10, 1.15, pero ese rango de dólar yo creo que es muy positivo para los mercados. Eso sería un cisne claramente blanco. Estabilidad del petróleo sería otro cisne blanco, y estabilidad en general de todo lo que hemos comentado serían en general ciertos cisnes blancos. Los 3 riesgos que nosotros vemos, pero que la verdad es que los vemos bastante limitados y creemos que hay una mayor posibilidad para los activos de riesgo, son el hard landing de China, del que hemos hablado, pero pensamos que China va a tener cierta estabilidad en el medio y largo plazo, y tiene una estabilidad que, aunque es país comunista, tiene un gobierno muy estable, lleva 20 años perpetrado ahí, y cada burbuja que salta la reduce, o no la esconde, la reduce, porque ya no tienen la posibilidad de esconderlas. Hard landing de China. Políticos, aunque lo hemos dicho que no debería haberlos, pero el Brexit es una cosa que nosotros no vemos, pero sí nos sigue preocupando, y todo lo que está pasando con el movimiento populista en Italia es una cosa que sí nos sigue preocupando, y lo que necesita Europa ahora mismo es estabilidad política, porque la política, como decía, es lo que más ruido desde nuestro punto de vista ha traído a los mercados, y una subida abrupta de tipos de interés machacaría a los mercados, mientras que una subida de los que nosotros esperamos, incluyendo 4 subidas el año que viene por parte de la FED, como he dicho, a partir del 2020, estabilidad o reducción, pero una subida abrupta machacaría mucho a los mercados de renta variable, y una subida estable no lo haría. Y a la vez una subida fuerte de tipos de interés drenaría la liquidez del mercado, que es uno de los temas que más nos ha preocupado. Pero all in all, tenemos que esperar menos rentabilidad de los activos, habrá más dispersión, pero lo que habrá es más trabajo para las gestoras que tendremos que trabajar más para sacar esa rentabilidad. Muchas gracias. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos un poco mal de tiempo, pero yo creo que todavía tenemos 10-15 minutos, y la teoría dice que siempre las preguntas más interesantes son las que suelen venir de ustedes. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, también alguna queja o algún comentario o alguna matización. Alguien que no comparta seguro alguna de las opiniones que se han vertido aquí.
nada, 100% de acuerdo, 100% claro. No sé si Daga del Col·legi d'Economistes... Aquí. Sí, aquí, aquí. Ay, muchas gracias, el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias a la intervención de todos los ponentes. Le quería preguntar al señor Fuster y al señor Puig. A mí lo que más me ha preocupado de su exposición es el tema de la liquidez, porque si existe ese problema en la renta fija, acabará afectando a la renta variable y entonces acabará arrastrando a todos los mercados. Pero entonces, según su opinión, ¿dónde tendríamos que estar invertidos en el próximo ejercicio? Porque es que lo que he visto en usted es que ha dedicado el 95% de su tiempo a los riesgos y un 5% muy sucinto a los posibles beneficios que puede tener la economía en el 2019. Bueno, porque no estaba en el temario, no. A mí, Asumo parte de la culpa porque Alex Pobre se ha ceñido al mandato que tenía. O sea, parte de la culpa es de este moderador. No, yo me tenía que centrar en los riesgos, pero con mucho gusto le respondo. Bien, en 2018 han habido otros dos riesgos que no he comentado, que era una subida de la tasa de tipo de interés del US Treasury, del Tesoro norteamericano, que ha funcionado como una aspiradora. Toda la gente que tenía dinero en activos de riesgo en países emergentes o exóticos ha dicho, uy, al 3,25, como decía Ascensión, pues se han ido al 3,25, porque el 3,25 ya paga. ¿De acuerdo? Por tanto, si sigue subiendo la tasa de la TIR del bono norteamericano, seguirá funcionando como aspiradora. ¿Qué pasa? Que cuando uno sale de aquí y se va al bono del Tesoro norteamericano, primero tiene que pasar por caja y pedir dólares, ¿verdad? Y sube el dólar. ¿Y qué pasa cuando sube el dólar? Pues que países muy endeudados en dólares como Turquía sufren muchísimo, como Argentina sufren muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se deprecia tu divisa, sube el dólar, ¿de acuerdo? Y tu pasivo, pues en términos locales, se dispara. Yo creo que la subida del dólar ya se ha dado. El dólar está carísimo, por ejemplo, contra la rupia india, por ejemplo, en términos ajustados por inflación industrial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si este riesgo ya no se da y si la subida de la tasa del Treasury, del Tesoro norteamericano, el bono, tampoco pasa del 3,25, pues entonces habrá que volver a donde ese dinero ha salido, ¿de acuerdo? Además, precisamente en niveles muy baratos, ¿de acuerdo? Yo soy un defensor de los mercados emergentes fiscalmente responsables, ¿de acuerdo? Es decir, me es igual que la deuda sea alta. Si tú ya desde hoy ya tienes un programa económico y un presupuesto que claramente señaliza al mercado que estás rebajando el déficit, es un buen lugar para entrar, ¿de acuerdo? Si quieres le digo algunos países que me gustan, ¿de acuerdo? En Latinoamérica nos gusta el bono en dólar de Brasil, ¿de acuerdo? El bono en dólar a 10 años de Brasil, por encima del 6,5%. En Asia nos gusta el bono en dólar de India y también el local, porque la rupia está barata. Son países que Brasil es una cuestión fiscal, pero este nuevo gobierno, o al menos el equipo económico que me han puesto, señaliza a la responsabilidad fiscal a la que hacía referencia, ¿de acuerdo? Y me encanta el bono norteamericano en sí, al 3,25. Si me permite, con esto acabo, le voy a enseñar el porqué. Fíjense. A ver, ¿dónde está esto? La línea negra del gráfico superior es la TIR del bono europeo. Y la línea gris del gráfico superior es el crecimiento potencial del PIB. Hay un señor que es un premio Nobel de Economía, que se llama Maurice Allais, que dice, estas líneas tienen que converger. Y créame, acierta. Porque fue premio Nobel de Economía precisamente por esto. Vale. ¿Dónde estamos en Europa? Muy por debajo. El ajuste está todo por hacer en Europa. Y la diferencia es 200 puntos básicos. En Estados Unidos cruzan las dos líneas. Por lo tanto, en dólar, la renta fija está bien ajustada, bien valorada. También puede bajar el PIB, pero esta línea, Maurice Allais dice, ¿cómo mido yo el crecimiento estructural, que es la línea grisa? Con el promedio 5 años del PIB nominal. No va a variar mucho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mensaje final, mensaje subliminal. La renta fija en dólares
está ajustada. Eso es bueno para las empresas, porque el coste de fondeo probablemente no tenga que subir mucho más. Puede que suba, pues compramos más, ¿vale? Porque está bien valorada, está cruzando. En Europa está todo por hacer. Por tanto, este es un riesgo, la renta fija gubernamental europea, y en cambio en dólares me gusta. Por tanto, le he dicho a algunos emergentes, me encanta Vietnam. Solo hay que ir allí para ver las dinámicas, lo bien que se están haciendo las cosas, la responsabilidad fiscal. Me gusta Filipinas, me gusta Indonesia, son otros ejemplos, ¿de acuerdo? En estos casos en dólares, bonos en dólares, ¿de acuerdo? Vas a llevarte un buen diferencial en relación a los bonos del Tesoro norteamericano y, por supuesto, en relación a los bonos de gobiernos europeos, que están cerca del 0% para el caso alemán y del 1,7 para España a 10 años, que es nada. Para mí Europa está en una auténtica burbuja de deuda. O sea, el mercado de deuda denominada en dólares está en auténtica burbuja. Es peligroso. ¿En qué caso? A ver, en deuda, mucha deuda emergente, la que le he dicho, me gusta mucho. ¿De acuerdo? Y en estos casos que le he comentado, el equity, si los motivos de la salida de capitales desde emergentes hacia el Tesoro norteamericano, que ha hundido todo en emergentes, deuda y equity, si esto se para, yo creo que se parará, entonces también el equity emergente puede hacerlo bien. Fíjese usted que el PER de China en nuestros índices está a 10. Se ha reducido a la mitad en 10 años. Ha sufrido muchísimo. No es el mercado que más me gusta, la China, ¿de acuerdo? Pero son PERs muy razonables. 19 la India, cuando yo lo he visto en 29, el PER, ¿de acuerdo? Me parecen razonables. El MSCI Asia tiene un PER, si mal no recuerdo, 11,6. Es un PER muy razonable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si los riesgos que han motivado la salida, que es el aumento de tires y el aumento del dólar, que han actuado como aspiradora de capitales, si esto para, y yo creo que ya debe parar, entonces estos mercados deberían volver a tirar. A ver, en verano ha habido una salida de emergentes y la causa fue que en agosto más o menos, concentrado en agosto, la lira turca cayó un 40% contra el euro, más o menos, un 30 y pico, y el peso argentino cayó un 25-26% en un mes, ¿de acuerdo? Entonces, esto sirvió de base para que hubiera salida de dinero emergentes pensando en contagios. Número uno, Turquía y Argentina, los dos, tienen inflaciones muy elevadas de 2 dígitos, ¿de acuerdo? Todos sabemos que cuando hay una inflación más elevada, la divisa con más inflación tiene que caer respecto a las divisas con menos inflación. ¿Bien? Pero no es el caso del mundo emergente. La media de inflación del mundo emergente está entre el 4 y el 4,5%. Luego, que cayeran los emergentes por miedo a que las divisas emergentes cayeran por contagio y tal, unas tienen motivo y otras no tienen motivo. Toda la salida que ha habido de emergentes, ingente, tanto de renta variable como de renta fija, para nosotros es una enorme oportunidad de compra, enorme. En la renta variable emergente es la más barata de todas las rentas variables. Y la renta fija emergente, a nuestro criterio, es la única renta fija que puede comprarse en divisa local. Si miran las divisas locales, la paridad del poder adquisitivo respecto al euro, casi todas están entre un 5, un 8 y pico % más baratas. Por cierto, cayó la lira turca, ¿verdad? Y cayeron los mercados, ¿no? ¿Qué ha pasado con la lira turca después? Ha tenido una recuperación espectacular, ¿no? ¿Lo han visto reflejado? Temas asimétricos. El problema de los mercados hoy no está en las empresas, está en la confianza del inversor. Y créanme, con una pequeña subida bursátil, la confianza del inversor gira. Es decir, o dicho en otras palabras, lo que sería malo es tener que girar la economía, ¿de acuerdo? Pero la confianza del inversor es tan volátil que pasa de negativa a positiva en muy poco tiempo. Y yo, digamos, preguntando solo lo de un riesgo que decía, solo una cosa. Solo hay un riesgo que me preocupa. Yo no he visto nunca crisis sin excesos de confianza anteriores. Y hoy no veo excesos de confianza en nadie. En las empresas, en los consumidores. Yo veo a los diferentes agentes económicos todos muy conscientes. Sin el día que veamos
que estos excesos empiezan a ocurrir y probablemente en 2 o 3 años lo veamos, ese día habrá que preocuparse, pero no antes. Una última pregunta per aquí i ja ho tancarem avui. No, muy simple. Como estamos en una de las 4 casas del IBEX, me parece, yo he llegado 5 minutos tarde, pero casi del IBEX casi no he oído qué opinión tenéis para el año que viene, un poco más de detalle. Un punto. No sé si Albert y Jaume quiere seguir con la palabra que es tu tema. Sí. A ver, solo una cosa. Yo he dicho del IBEX que nosotros valoramos las 35 empresas que están en el IBEX, una a una, y agregado nos da que el IBEX no debería tener el valor que llegó a 16.000 euros, 16.000, perdón, a nivel de 16.000, pero sí nos da que vale 14.000. Y es muy curioso, ¿no? Como estamos en 9.000, la gente dice, pero 14.000 no sé qué bien. Esas son las valoraciones una a una, pero si a alguien le gusta, digamos, un poquito, yo diría, hay datos públicos de las bases imponibles del impuesto de sociedades en España, y no solo del impuesto de sociedades que pagan las empresas, sino de las bases imponibles, ¿de acuerdo? Y mírenlo, y si atendiéramos a bases imponibles, el 14.000 nos queda corto. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando hay una disociación entre beneficios y valoraciones, ¿de acuerdo? Yo añadiría, si me lo permites, el IBEX es que lo tiene todo. Lo ha tenido todo para que le den fuerte. Ha tenido exposición a Brasil, efecto Bolsonaro, la incertidumbre de un militar, pues, efecto Argentina, con la crisis cambiaria del 50%, cosa que es muy buena porque tenía un retraso cambiario importante, ¿de acuerdo? Sencillamente a los argentinos se les ha dicho, tú eres la mitad de rico o eres bastante más pobre de lo que decías. El PIB ha pasado de 500 billones a 250 billones de dólares, que es la realidad. Pero España ha tenido, el IBEX ha tenido exposición allá. Imagínate los beneficios generados allá cuando los repatrias con un 50% de depreciación, pues se te cae a la mitad, ¿de acuerdo? Ha tenido México, efecto AMLO, ha tenido Turquía, ha tenido Brexit, ha tenido bancos. Está bancarizado por arriba y por abajo, ¿no? Si algunos de estos riesgos, sobre todo los latinoamericanos y el Brexit, se moderan o se quitan de encima de la mesa, y manteniendo es que el PER de España creo que se ha ido, no sé si a 12 quizás 11. Entonces yo no digo que recupere los 16, pero solo con que recupere 13 y con los beneficios creciendo a 4%, pues puede recuperar niveles. Y se te olvidan los políticos, Alex. Se te Perdón, olvidan los políticos y los políticos también. Sobre todo la cambiante regulación o la posibilidad de cambiar regulaciones cuando supuestamente deberían ser estables en el largo plazo, y que luego llegue un político y te lo cambie. La regulación seguirá siendo un problema para España, porque los bancos, en Europa estamos a un ritmo de regulaciones, 138 regulaciones por año. Es imposible aplicarlas todas, y además pues, estamos retrasados en muchas, ¿no? Y el Banco de España está siendo laxo en muchas, ¿de acuerdo? Por tanto, la regulación va a seguir pesando en la banca y por tanto en España, ¿eh? Completamente. Igual de ahí la opinión, y eso es el problema, es que tanto nosotros como la Generalitat tiene un problema, y es que tiene un contrato a 10 años del que supuestamente no se pueden salir, ni nosotros tampoco. Pero fíjate, en el Metro de Madrid, que también somos accionistas, nos han bajado un 20% las tarifas, nos quedamos justo en beneficios, y estaremos pleiteando con el Metro de Madrid de aquí a probablemente cuando se termine el contrato y en adicionalmente. En principio, por eso digo, y eso ha hecho que en vez de tener a lo mejor 1.200 millones de equity, tenga solo 600, que son los que invertí entre 2013 y que tengo en el largo plazo 10-15 años. Pero probablemente el underweight de Aberdeen Standard a España en general, ya sea en small caps, en medium o en large caps, porque también soy un gran accionista o de los primeros accionistas de Bankinter, de Viscofan, de Fluidra, es decir, posiciones hay muchísimas, pero tengo un underweight respecto a los índices, y una de las cosas que me da ese underweight, por desgracia para mí, que además soy el representante en España, es que esa regulación nos la han ido cambiando. Hasta ahora he de decir que Generalitat no ha cambiado nada y todo sigue más o menos estable.
Y eso es lo que nosotros buscamos, estabilidad. No buscamos ser los más ricos para nada, buscamos un yield más o menos atractivo, aproximadamente del 5%, o sea que tampoco buscamos nada muy atractivo, pero un 5% sin que nos dé sustos de aquí en 10, 15 años vista. Entonces, bueno, eso es lo que no debería cambiar y la Generalitat, según su pliego, no debería poder cambiarlo en ninguno de los casos, en ninguno de los escenarios. Y si no, acabas como hemos acabado en pleitos en Madrid, pero la intención nuestra es al revés, de apoyo y que la Generalitat tenga un contrato fácil donde él gana dinero, Aberdeen gana dinero y todos más o menos contentos. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, lo dejamos aquí. Simplemente, bueno, ligo con mis palabras iniciales de que espero que la sesión haya tenido un retorno positivo y desearles, bueno, me junto feliz Navidad y buena recta de Adviento. Muchas gracias a todos.